Proyecto para el diseño de un filtro pasa bajo, pasa alto y pasa banda. Debemos tener en cuenta que nuestro audio esté con una extensión .wav. Esto nos va a ayudar a trabajar de una mejor manera en MATLAB. Para la frecuencia de muestreo, primero debemos tener en cuenta una frecuencia de muestreo, el cual va a ser f sub s. En nuestro caso lo hemos determinado con 44.100 Hz. En la variable canción la hemos determinado con una función AudioRead. ¿Qué es el AudioRead? Este comando de MATLAB lee los datos del archivo y devuelve datos muestreados a una frecuencia de muestreo, que sería nuestra f sub s. Para obtener esta propiedad que se puede observar, el audio debemos transformarle a acceso directo, ubicarnos en propiedades y copiar el enlace. Esto nos ayudará para que se pueda escuchar el audio en sí. Siguiente tenemos la canción seg. Esta variable la hemos determinado para tener la duración de la canción. Por eso va de su frecuencia de muestreo a una frecuencia de muestreo por 10. 10 es los segundos que dura la canción. Siguiente tenemos el gráfico de la señal del audio en el dominio del tiempo, en el cual con la ayuda de la función plot que nos proporciona MATLAB podemos graficarla. Para determinar las etiquetas en la gráfica tenemos la función title, xlabel, ylabel y grid_on. Grid_on es para visualizar en la gráfica cuadrículas. Además, para graficar la señal de audio en el dominio de la frecuencia debemos tener en cuenta los vectores de datos. En este caso, un vector audio y un vector frecuencia de muestreo. De igual manera utilizamos la función AudioRead, el cual nos va a proporcionar información del audio que vamos a utilizar. La duración del sonido la hemos determinado con la variable d. Length, que traducido significa longitud. La longitud del vector audio dividido para la frecuencia de muestreo. Esto nos dará la duración del sonido. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la señal nos proporciona un grabado en estéreo, es decir, de 2 canales. Para una mayor facilidad en el programa, lo hemos adaptado a un audio monofónico. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector audio será multiplicado del canal 1 más el vector audio multiplicado del canal 2. La suma de estos nos dará una amplitud doble, por lo cual le tendremos necesariamente que multiplicar por 0.5. Ya armado nuestro audio monofónico, tendremos que hacer el espectro del audio de un solo canal. En este caso hemos designado la variable A sub m, que significa magnitud del audio. Para esto lo hemos proporcionado con la transformada de Fourier en el tiempo del dominio de la frecuencia. La transformada de Fourier lo podemos apreciar en MATLAB con la función FFT. También hemos adaptado la función FFsheet para obtener una gráfica que parta desde el origen. Esto quiere decir a una frecuencia igual a 0. Para hacer uso de los filtros, que es el objetivo principal de este proyecto, de ley debe estar mi magnitud de audio en el valor absoluto. Esto nos proporciona MATLAB con la función ABS. Ya teniendo mi audio en magnitud del espectro, podemos graficar. Sin embargo, en la gráfica debemos tomar en cuenta el vector frecuencia y nuestra función, que es mag sub a, en el cual está dividido para max, que significa el máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a normalizarse, es decir, va a ir su gráfica de 0 a 1. De igual manera tomamos en cuenta title, que nos va a dar el título, xlabel, que nos va a dar tanto para el eje X como para el eje Y.
También podemos observar el comando expon igual a 3. Esto es un cambio de unidades para tener tanto en el eje X como en el eje Y exponentes elevados al cubo. La función sound. ¿Qué nos quiere decir la función sound? Que nos va a reproducir. El audio nos va a reproducir a nuestra PC. Lo hemos ubicado una pausa para que nos dé el audio original y luego el audio filtrado. Vamos a hacer correr la primera instancia, la cual va a ser que nos muestre el gráfico original, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Filtrado de una señal de audio, diseño de un filtro pasa bajo, pasa alto y pasa. Como podemos observar, tenemos tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, nuestra señal original. Ahora pasamos a diseñar los filtros pasa-baja. Para el diseño, eliminaremos los comentarios para pasar a que nos corra. Ya, la explicación para el diseño de filtros pasa-baja. Para el diseño de filtros pasa-baja es a una frecuencia menores a 150. Debemos tener en claro la teoría, que el diseño de un filtro pasa-baja dejará pasar las frecuencias menores a una frecuencia que dé el usuario, en este caso 150. Para esto utilizamos para la graficación el plot. Debemos tener en cuenta de igual manera el vector de frecuencia y nuestras frecuencias de banda de paso. Para el filtrado debemos crear una nueva variable en el cual va a obtener la multiplicación tanto de la magnitud del audio que hemos ya descrito al principio, multiplicado para nuestro filtro, que en este caso sería el diseño que hemos presentado. Lo graficamos, de igual manera ponemos title para poner un título, X label para el eje X y Y label para el eje Y. Sin embargo, MATLAB nos proporciona una función directa, que es la low pass. Esta función nos permite obtener una imagen tanto de la señal original como la señal filtrada y sus espectros a la misma manera, consecutivamente. Para esto debemos determinar X. X va a ser nuestra función de la magnitud del audio en dominio de la frecuencia a una frecuencia determinada, es decir, a una frecuencia de banda de paso. En nuestro caso lo hemos determinado como 150 y a una frecuencia de muestreo. Para pasar al dominio del tiempo utilizamos la función IFFT, la cual es la transformada inversa de Fourier. Como en el dominio del tiempo vamos a tener un número complejo, solo tomamos la parte real, por ello ubicamos la parte real de aquella variable. Entonces ya tendremos el audio en el dominio del tiempo, entonces podremos escucharlo por medio de la función sound. A continuación se muestra el módulo y la fase de la señal ya filtrada. Primero, un cambio de unidades de frecuencia, de hertz a radianes sobre segundos. Hemos utilizado subplot 221 y subplot 222 para que se nos muestre una figura en la cual nos muestre al mismo tiempo la magnitud y la fase. De igual manera, debemos tener en cuenta que la magnitud está en dBs. ¿Y qué es dBs? Para sacar una medida debemos realizar el siguiente cálculo, que es 20 por logaritmo de base 10 de nuestra función en el dominio de la frecuencia. Y angle, que significa ángulo, lo que nos va a proporcionar la fase de nuestra señal. A continuación se le va a dar
para que corra el programa para un filtro pasa bajo. De señales y sistemas. Tema de la práctica, filtrado de una señal de audio. Diseño de un filtro pasa bajo, pasa alto y pasa bajo. La práctica, filtrado de una señal de audio. Diseño de un filtro pasa bajo, pasa alto y pasa banda. Como podemos observar, nos da la respuesta en magnitud y la respuesta en fase. La parte inferior tenemos el espectro. Como se puede ver claramente, es un espectro de un filtro pasa bajo. A continuación se va a dar la explicación de un filtro paso alto. Sin embargo, debemos primero comentarle al filtro pasa bajo. De igual manera, para darle funcionamiento al filtro pasa alto, debemos quitarle los comentarios. Ya. A continuación se va a realizar la explicación. Primero, el diseño de filtro pasa alto, debemos tener en cuenta el concepto, que va a dejar pasar una frecuencia mayor a la frecuencia que nosotros demos. En este caso, frecuencias mayores a 150 Hz. De igual manera, tener en cuenta el vector de frecuencia y el vector de las frecuencias que van a pasar. Tendremos igual plot para la gráfica y para las etiquetas. El filtrado. Como se ha dicho, el filtrado debemos crear una nueva variable y la multiplicación tanto de la magnitud del audio como por el filtro que hemos creado, en este caso filtro paso alto. En este caso, MATLAB nos proporciona una nueva función que es la función de high pass, la cual nos proporciona directamente una gráfica de la señal de entrada, la señal filtrada y los espectros en una sola figura. Para la magnitud y fase la hemos diseñado como la del filtro paso bajo. A continuación se le va a correr el programa para un filtro paso alto. De señales y sistemas. Tema de la práctica, filtrado de una señal de audio. Diseño de un filtro pasa bajo, pasa alto y pasa bajo. Proyecto de señales y sistemas. Tema de la práctica, filtrado de una señal de audio. Diseño de un filtro pasa bajo, pasa alto y pasa banda. Como podemos observar, nos da la respuesta en magnitud y la respuesta en fase. Para tener una mejor visualización, lo realizaremos el acercamiento. Claramente podemos observar que se habla de un filtro pasa alto. Como último filtro tenemos el filtro pasabanda. De igual manera comentamos el filtro pasa alto para poder hacerle funcionar el filtro pasabanda. El filtro pasabanda debemos tener en cuenta que su frecuencia de banda de paso va a tener rangos de frecuencia. En este caso lo hemos designado como 150 y 700.
De igual manera, el plot, para graficarnos, debemos tener en cuenta la frecuencia y las frecuencias que vamos a tener que va a dejar pasar el filtro. Para el filtrado, la multiplicación tanto de la magnitud del audio multiplicado por el diseño del filtro pasabanda que hemos realizado. De igual manera pasamos al dominio del tiempo por medio de la transformada inversa de Fourier y solo recolectamos la parte real. Para dar play al audio, solo con la función sound nos puede proporcionar el audio a nuestro PC. En este caso, MATLAB nos proporciona la función bandpass, el cual debemos designarle la función en el dominio de la frecuencia y sus frecuencias de banda de paso, que en este caso es 150 a 700. Además, la frecuencia de muestreo, que es f sub s, que ya lo hemos designado. De igual manera, para la magnitud y la fase, debemos tener en cuenta que la magnitud vamos a tenerlas en dB, por lo tanto es 20 por logaritmo de base 10, y la fase tendremos la función angle, que significa ángulo. De igual manera, vamos a pasar a correr un filtro pasabanda. De señales y sistemas, tema de la práctica, filtrado de una señal de audio, diseño de un filtro pasa bajo, pasa alto y pasa. Proyecto de señales y sistemas, tema de la práctica, filtrado de una señal de audio, diseño de un filtro pasa bajo, pasa alto y pasa banda. Como podemos observar, existe la respuesta en magnitud y la respuesta en fase. Y de igual manera vamos a realizar un acercamiento para poder observar de mejor manera. Claramente podemos ver que tiene el aspecto de un filtro pasabanda. Cada filtro se ha hecho la comprobación con el audio de salida. Como se pudo escuchar en el primer filtro, el filtro de pasa abajo, entre la señal de entrada con la de salida hubo una disminución del tono. En el pasa alto la señal estuvo similar a la original. Sin embargo, en el pasabanda existió altos y bajos. Esto nos ayuda a determinar la calidad del filtro. Con esto damos determinado la presentación del proyecto. Gracias.